Ajá, el artículo 79 hasta el 90 sería. ¿Quedaron ahí? O sea que el último artículo que vieron fueron el 78, 77, las previsiones más o menos. Les explicó los cuerpos de agua en base al anexo 13A, 13B, 13C, cómo coincidía, todo eso. Sí, ¿no es cierto? Sí, quedamos hasta el artículo 78. Ya, belleza, belleza. Entonces hay que proseguir. A ver, algo que quiero que ustedes sepan es que si la ingeniera les explica estos artículos es por el hecho de que ustedes tienen que tener el criterio o más o menos saber el contenido de lo que indica los instrumentos de regulación de alcance general del RACIM, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Para que ustedes cuando vayan al análisis comparativo que yo les paso y les pasé los artículos que solo corresponden para hacer ese cuadro, lo puedan llenar libremente si cumple o no cumple la industria, ¿ya? O sea, esa es la idea principal. Ustedes lo tienen que dominar estos instrumentos de regulación de alcance general, que son los IRAG, IRAG, IRAG del RACIM, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? No es que la ingeniera simplemente está leyendo el RACIM por gusto y qué sé yo, ¿no? Sino que se lo hace con el motivo de que ustedes lo dominen para que así puedan interpretar el análisis comparativo más fácil, ¿ya? Por eso también a la ingeniera le gusta tomar preguntas de examen. Así que, o sea, sacar preguntas de este apartado, ¿ya? Entonces, continuando con esto, vamos a hacerlo un poco más intuitivo y creo que ustedes también participen para que así vamos interpretando lo que dice cada artículo. Obviamente voy a ser un poco flexible con las personas que se encuentran ocupadas como Flores Calzadillas y creo que Cuellar Suárez también se ve en un lugar de transporte, entonces vamos a tener en cuenta eso. Pero Takichiri, a ver, si puedes leer el artículo 79 y el 80. Entrando al Claro. capítulo 4 de residuos sólidos de la industria, por favor sigan la página 292. ¿Ya? Comienza tu... Artículo 79, alcance. Artículo 79, alcance. La disposición del presente capítulo se aplican tanto a los residuos sólidos como a los recipientes sólidos que contengan líquidos, gases y semisólidos. Artículo 80, generación de residuos con el objeto de reglamentar las actividades de las industrias que puedan contaminar en el medio ambiente. Con residuos sólidos se consideran de prioritaria atención los siguientes residuos. Los residuos de los procesos industriales, el B, residuos de los procesos de descontaminación, C, envases y embalajes de materias primas e insumos, D, materiales de tratamiento y limpieza de la materia prima, equipos y ambiente, E, equipos, maquinaria en desuso, partes y piezas, F, residuos de sus productos. Ya. A ver, haciendo un breve análisis de estos dos artículos, normalmente siempre van a tener un alcance y es el cual le indica hasta dónde va a llegar este instrumento, ¿ya? De alcance general. Entonces, solo marca aquellos residuos sólidos que sean los recipientes o producto de o residuos de la producción, ¿no? O sea, pueden ser que cuando dice recipientes hace referencia a los insumos, al embalaje que ya no se ocupa. De los insumos, por ejemplo, yo les explicaba el otro día lo que era la lavandina cuando ocupaban, ¿no es cierto? O lo que venía el detergente SBQ 3500 que venía en galones. Entonces, eso que viene en galones, ustedes una vez que terminan de ocupar ese detergente y queda solo el galón, ese galón que ustedes ocuparon para la limpieza va a ser un residuo sólido. Entonces, como es voluminoso, tiene que tener un tratamiento especial, así igual como los residuos que se producen en la producción, o sea, que son generados en la producción, en los procesos productivos. Como era la faena de pollo. ¿Se acuerdan, no es cierto? El día que les mostré el miércoles, el día de ayer, les mostré del pollo los residuos que generaba, que eran plumas húmedas, vísceras no comestibles y sangre.
Entonces, esos 3 residuos se tienen que explicar, o sea, ¿con cuál es la finalidad de este punto? Saber qué se va a hacer con esos 3 residuos, cuáles pueden ser aprovechables, que cuando se dice aprovechable significa que va a tener otro uso más aparte del que ya tuvo, o van a ser directamente mandados a disposición final, ¿ya? Que no se pueden aprovechar ni reciclar. Entonces, todos esos criterios ustedes lo tienen que tener en cuenta. Esa es la finalidad del alcance o de lo que está definiendo este punto, ¿ya? Como artículo 80 dice generación de residuos, y aquí es donde aclaran más que todo qué residuos van a ser los que van a entrar. Como inciso A tenemos residuos de los procesos industriales, como les indicaba, plumas, sangre, vísceras no comestibles, lo mismo para si es faena de vaca, lo mismo vísceras verdes y todo eso. Y cada residuo que ustedes generen distintivamente del proceso que ustedes tengan, ¿ya? Lo que no sirve o lo que no va a ser tomado en cuenta, eso es un residuo de los procesos productivos, ¿ya? O lo que se quita, por ejemplo, qué sé yo, del azúcar, lo que queda, ¿no? De la caña toda, de lo que ya se le quitó lo dulce de la caña y todo el proceso que se tuvo, y se genera el famoso bagazo, el bagazo de caña, entonces ese es un residuo que puede ser aprovechado como combustible. Entonces, ese es un residuo de los procesos industriales, lo mismo, ¿no? Residuo de los procesos de descontaminación, si es que hay un caso de descontaminación, un proceso de descontaminación, porque acuérdense que hacer un tratamiento a algo, sea residuo, líquido, lo que ustedes quieran, conlleva a generar algún tipo de residuos o tener un tipo de residuos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si, imagínense que ustedes quieren reutilizar el agua, igual de los pollos, ¿no? Van a tener ahí un poco de materia orgánica restante en el agua si es que la terminan filtrando y todo lo demás, ¿no? Van a tener un residuo generado por el tratamiento de esas aguas. Entonces, todo eso implica, ¿no? La descontaminación. Eso es que ustedes tienen que tener en cuenta. Luego el punto C dice envases y embalajes de materias primas e insumos. Igual el envase y el embalaje que va a generar la materia prima y así también mismo los insumos que van a generar para la industria. O sea, puede ser que la materia prima llegue en un envase, en un tipo de embalaje, o como llegan los insumos, ¿no? Lo que le decía, lavandina, detergentes especiales, sustancias peligrosas que vayan ustedes a ocupar, que vienen normalmente en frascos de colores ámbar. Y todos esos tipos de envases son residuos, ¿ya? Porque cuando se acaba el contenido de la sustancia, se va a generar un residuo. ¿Me entienden? ¿Me dejan entender? ¿Me están siguiendo el hilo? Ya. ¿Todo claro? ¿Alguien dudas? Luego el punto D, por ejemplo, dice materiales de tratamiento y limpieza de materias primas, equipos y ambiente. Lo mismo, lo mismo. Luego el inciso E, equipos, maquinarias en desusos, partes y piezas. Yo también le mostraba eso el otro día en el cuadro, en donde les decía que cada vez que se hace mantenimiento, ustedes tienen que tomar en cuenta los factores de que se van a generar aceites o lubricantes en desuso, y también así como trapos o piezas en desuso. Porque al hacer el mantenimiento van a reparar la máquina, el motor, el caldero, lo que ustedes tengan operando ahí, entonces por ende se va a tener que generar este tipo de residuos, ¿no? Se le va a hacer un cambio de aceite, se le va a hacer esto de aquí, se le va a hacer esto de allá. Entonces todo eso son residuos especiales, ¿ya? Son residuos que se tienen que considerar de la industria. ¿Me entienden? Y por último tenemos residuos de sus productos, que es lo mismo, ¿no? O sea, del producto final, qué residuos se pueda generar en un futuro o en el proceso que tengan, ¿no? Una vez que acabe su vida útil del producto que estamos generando, va a ser un residuo, obviamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener un punto más específico de lo que es este apartado de los instrumentos de regulación de alcance general del RACIM, pueden leer un poco la ley 755. Si ustedes ya saben, ya no se aplica el reglamento general de residuos sólidos, porque ya eso ya no va,
salió la norma boliviana 755 antes del 2015, si no me equivoco, y luego fue aprobada como ley, ¿no? En el 2015, como ley a nivel nacional, y por ende recién en el 2018 creo que fue aprobada a nivel departamental en Santa Cruz, la ley 755, ¿ya? Entonces, ahí dan los puntos más claros de los residuos que tienen que considerar, inclusive de su clasificación por 3 tipos, y también están lo que es las obligaciones que tienen que tener tanto las personas como las industrias, ¿ya? Entonces, tengan eso en cuenta, porque la ley 755 se menciona mucho también en el apartado de normas referenciales en los cuadros que yo les mostraba, ¿ya? A ver, Mariela, ¿dónde está Mariela Choque? Sí. El artículo 81, por favor, esfuerzos que tienen que hacer la industria. Ya. La industria es responsable de la prevención y control de la contaminación que generen sus residuos sólidos, debiendo realizar esfuerzos en la reducción en la generación de residuos de sus procesos, la optimización de sus operaciones y procesos y el adecuado mantenimiento de sus equipos, la recuperación y reciclaje y reuso de los residuos de sus procesos, el diseño e implementación de programas de minimización de impactos y o recuperación de envases y residuos de sus productos. Los esfuerzos de la industria deberán reflejarse en el plan de manejo ambiental, informes ambientales anuales, renovación del formulario RAI. Los esfuerzos de la industria se evalúan a través del sistema de evaluación y revelación de información SERI. Ya. Ya. Eso del SERI, el sistema de evaluación y revelación de información, la verdad es que creo que hasta la ingeniera misma lo dice. Yo hasta ahorita nunca lo he visto funcionar, ¿ya? Ya. O sea, es una entidad que crearon, no sé, pero yo hasta ahorita no la he visto funcionar o no he visto en qué consiste mucho, ¿ya? La ingeniera les puedo asegurar que tal vez le diga lo mismo, o más seguro le va a decir lo mismo, porque ella está más involucrada en el ambiente que uno, ¿no? Pero no lo he visto ese sistema. Así que muchas de las cosas o muchas de las pequeñas entidades que crea el gobierno para regular las industrias no siempre funcionan, ¿ya? Ahora, este punto de esfuerzo es importantísimo, sumamente importante, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que uno de los objetivos principales del RACIM es reducir, minimizar todos los tipos de contaminantes que la industria genera. Con contaminantes ustedes tienen que saber que se refiere a la generación tanto atmosférica de ruido, de agua, y asimismo como residuos sólidos. Entonces, estos esfuerzos son lo más importante que van a tener ustedes en cada punto, ¿ya? Para atmósfera, para agua, para residuos sólidos, sustancias peligrosas. Tienen que saber cuáles son, al menos ustedes tienen que dominar los esfuerzos, tienen que saber qué esfuerzos tienen que realizar las industrias para cumplir con el RACIM o lo que indica el RACIM. Tienen que saber en qué consiste el RACIM y su objetivo es ese, la reducción de los contaminantes, ¿ya? Entonces, eso, por favor, apréndanselo, este artículo 81. El inciso A dice, la reducción en la generación de residuos de sus procesos. Entonces, yo qué tengo que hacer es, si tengo que reducir los residuos de mis procesos, tengo que buscar la forma de optimizar al máximo, ya sea automatizando mi proceso para llegar a este punto, ¿no? Yo sé que es difícil, pero se puede. ¿Y qué ventajas le va a traer? O sea, más que ventajas al medio ambiente, le va a traer ventajas a la industria. Porque si estamos optimizando la reducción y generación de residuos de sus procesos, la industria se va a ver recontra beneficiada. Esos residuos que se generan van a ser de una u otra forma aprovechados por la industria, ¿ya? Como le decía, lo del bagazo de la caña, ese es el claro ejemplo, ¿no? Que ya no, o sea, si antes solo consumía el caldero combustible, ya sea líquido o gaseoso, ahora también puede consumir los residuos de sus procesos, que sería el bagazo, que va a ser un combustible sólido, ¿no? Entonces ahí estamos reduciendo los residuos de los procesos. O sea, estamos usando esos residuos. Luego dice el inciso B, la optimización de sus operaciones, procesos y el adecuado mantenimiento de sus equipos, lo referencial, ¿no? Lo que les decía.
estar constantemente manteniendo los equipos para lograr el 100% o el adecuado funcionamiento de cada uno, ¿ya? Y que no genere residuos en vano. E inclusive actualizar, ¿no? la maquinaria constantemente, porque cada 5 años o cada 2 años pueden salir nuevas maquinarias que optimicen más los procesos, ¿no? Entonces, esas son inversiones que tienen que considerar obviamente gerencia, ¿no? Es así por así. Pero, como le insisto, todo cambio que genere menos residuos o menos impacto, aunque ustedes no lo crean, genera más beneficios para la industria en el área económica, que es lo que ellos buscan, ¿no? La optimización de sus recursos. O sea, optimizar al máximo la materia prima que utilizan para generar con eficacia y eficiencia. O sea, eficacia es cumplir, ¿no? Y eficiencia, hacerlo cumplir con los menos, con la menor cantidad de recursos, ¿no? El mismo objetivo, pero con la menor cantidad de recursos. Entonces, lograr la eficiencia de la industria es lo prioritario en cualquier empresa, ya que se tenga. Ténganlo en cuenta eso. El inciso C le dice la recuperación, reciclaje y reuso de los residuos de sus procesos, que era lo que le comentaba, y el diseño e implementación de programas de minimización de impactos y o recuperación de envases y residuos de sus productos, ¿no? Esto puede ser implementar no solo ustedes el enfoque tienen que tenerlo en los procesos productivos, sino más allá de eso. Así el mantenimiento y la operación, o inclusive hasta los mismos operarios, que era lo que le comentaba, ¿no? También tener en cuenta los residuos que van a generar los operarios, que van a ser residuos asimilables a domiciliarios, ¿ya? Ustedes tienen que saber la clasificación de los residuos, que por eso le digo que lean la 755, que normalmente se clasifican en 4. Están los asimilables a domiciliarios, ya los que han pasado esta materia se lo deben denominar residuos peligrosos, especiales e industriales, ¿ya? Entonces yo tengo que saber qué residuos voy a generar en mi industria. Si tengo yo operario, por ende voy a generar asimilables a domiciliarios. Si yo tengo envases que van a ser muy voluminosos y todo lo demás, todo lo correspondiente a eso, o inclusive mis procesos me pueden generar ese tipo de residuos especiales, tengo que clasificarlos como residuos especiales. Y si tengo sustancias peligrosas, igual tengo que clasificar los residuos que vayan a generar ese tipo de sustancias. Asimismo, los residuos industriales. ¿Con qué finalidad? Volviendo a esto, con la finalidad de entrar al artículo 82, 83, 84, 85 y 86, que consiste más que todo en lo que es la clasificación, el almacenamiento, transferencia y disposición final de estos residuos, ¿ya? Ustedes tienen que ser capaces de clasificarlos, estos residuos, tal y como indica la ley. ¿Ya? En todo lo que van a proponer, ustedes lo tienen que exactamente decir a qué tipo de residuo pertenece, a quién yo voy a hacer la transferencia, quién se lo va a llevar, con quién tengo contrato. Y eso yo le explicaba también el otro día. Emacruz hace el recoge de residuos asimilables a domiciliarios, ¿ya? Ustedes hacen una clasificación, almacenamiento diferenciado de los residuos aprovechables y reciclables, de los plásticos y cartón que se vayan a generar por los operarios. Entonces, ese tipo de residuos, ¿a quién se lo van a dar? Se lo van a dar a una empresa terciaria que realice el tratamiento de ese tipo de residuos, ¿no? Pero también todo lo tienen que mostrar con factura, con recibo, qué sé yo. De esos residuos de procesos productivos, los residuos industriales, ¿qué van a hacer con ellos? ¿A quién se lo van a entregar? Lo mismo, ¿ya? Las plumas húmedas se irán, por ejemplo, de los pollos, las plumas húmedas se irán a ir con alguna empresa, qué sé yo, que haga algún tipo de alimento balanceado, la sangre igual, las vísceras no comestibles para las granjas de chancho. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué van a hacer? Por eso están haciendo la clasificación de estos residuos, su almacenamiento diferenciado y futura transferencia y disposición final si no se puede aprovechar ni reciclar, ¿ya? Esa es la idea, ténganlo en cuenta, es siempre en el apartado de residuos sólidos que ustedes deben dominarlos porque son ingenieros ambientales y tenemos como 4 materias en este área. Se repite una constante de lo que es la gestión integral de los residuos, que ustedes también lo tienen que saber, ¿ya? Por favor. Entonces, el artículo 82, a ver, Ocampos, Solís, Yamil. Si puedes leer Sí. el artículo 82 y 83. Ya. 82, clasificación. La industria deberá clasificar sus residuos sólidos de acuerdo a la norma boliviana 758
en peligrosos y no peligrosos. Artículo deberá hacerlo de acuerdo a su peligrosidad, según lo establecido en el anexo 14 del presente reglamento. Ya. Entonces, lo que indica, ¿no? El artículo 82 es la clasificación, ¿no? Para los residuos peligrosos y no peligrosos que vamos a tener. Puede hacer que la industria genere residuos peligrosos en sus procesos productivos. Uno no sabe. Acuérdense que las curtiembres sí generan. Entonces, todo eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Cómo lo van a saber eso? Van a aplicar la NB 758, así como también va a estar el anexo 14 para el almacenamiento de estos tipos de residuos, ¿ya? Entonces, no sé si se van dando cuenta del orden que siguen, ¿no? O sea, está lo mismo como la gestión integral de residuos. Está la generación, la clasificación, el almacenamiento, está la transferencia, la disposición final, está en el siguiente artículo, si no me equivoco, ¿vio? 87, disposición final. Entonces, es un ciclo. Los residuos tienen el mismo ciclo siempre. ¿Ya? Ustedes lo tienen que saber eso. Centeno choque. Por favor, artículo 84 y 85. Ya, artículo 84, prohibición. Se prohíbe la disposición final de residuos sólidos al interior de la unidad industrial u otros lugares no autorizados. Artículo 85, combustión. Las industrias en proyecto o en operación que incluyan la combustión de residuos sólidos en sus procesos con fines de aprovechamiento energético deberán incluir esta operación en su PMA. Ya. Entonces, el artículo 84 para la prohibición dice, ¿no? Se prohíbe la disposición final de residuos sólidos al interior de la unidad industrial u otros lugares no autorizados. Entonces, es como indica, ¿no? Simplemente prohíbe, ¿no? La disposición final de sus residuos. Entonces, sí o sí tienen que ustedes demostrar qué es lo que hacen con los residuos. Sí o sí. Tienen que demostrarlo, tienen que declararlo. No pueden realizar la disposición final dentro de la unidad industrial u otros lugares no autorizados. Porque en la 755 hay un apartado que indica, ¿no? Los operarios privados, inclusive certifica a personas para indicar qué lugares son aptos, ¿no? Para la disposición final de algún tipo de residuo. Entonces, todos esos criterios, por eso los prohíben, ¿no? En el artículo 84, tienen que ser lugares autorizados, ¿ya? Tienen que ser autorizados. ¿Y quién autoriza eso? El municipio. El municipio, la gober y todo eso, ¿ya? Entonces, si ustedes lo pillan haciendo ese tipo de residuos, por ejemplo, quisieron hacer una pequeña celda para ahí colocar los residuos, van a terminar multados, ¿no? Porque están contaminando. Porque para hacer ese tipo de celda, se tienen muchísimos criterios que tomar en cuenta. Ya no es nomás cavar un pozo y meter ahí basura. Luego lo que viene la combustión, dice la industria en proyectos o en operación que incluyan la combustión de residuos sólidos en sus procesos con fines de aprovechamiento energético, deberán incluir esta operación en su PMA, que era lo que les decía, ¿no? El bagazo de la caña, que nunca se les olvide la palabra bagazo de caña, porque es el ejemplo más claro que van a tener ustedes, ¿ya? Es el ejemplo más claro del aprovechamiento de este tipo de residuos para la combustión. Ahí tal vez pueda haber un pequeño problema, pero en verdad que es mejor generar el bagazo que quede como un residuo no aprovechable, ¿no? O sea, no se puede hacer nada más que de disposición final de ese residuo. ¿Por qué? Porque si bien es utilizado el bagazo como combustible, ¿cuántos tipos de combustibles ustedes pueden tener? A ver, les pregunto. Ayer lo estábamos viendo en el anexo 12. 12, ¿no? Eso que dice sólido, líquido y gaseoso. Exactamente. Podemos tener tres tipos de combustible: sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, ¿cuál es la finalidad o qué es lo que quiere resaltar la RACIN sobre esos tres tipos de combustible? Que los combustibles sólidos son los más contaminantes, los líquidos son menos y los gaseosos son mucho menos todavía, ¿ya? Por eso normalmente los autos a gas contaminan menos que los autos que están
a gasolina o diésel, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, si utiliza la industria, entonces combustible sólido va a ser mucho más contaminante que si estuviera utilizando su caldero combustible gaseoso, ¿ya? Pero en verdad sí está aprovechando, o sea, lo está haciendo a través de residuos, ¿no? Una cosa sería utilizar carbón, que el carbón lo tiene que comprar y todo lo demás, y otra cosa es utilizar, ¿no?, los residuos que ellos generan. Entonces, es ahí donde sí se puede considerar el hecho de que está haciendo bien, ¿no?, con sus residuos. Ya, prosiguiendo con el artículo 86 de transferencia. A ver, Grájeda, Fernando. Ya. El artículo 86, transferencia. La industria podrá transferir sus residuos sólidos industriales a otras industrias en operación para reciclaje, reuso y o aprovechamiento, cumpliendo las siguientes condiciones. Para residuos no peligrosos, la industria debe llevar un registro por tipo y volumen, incluyendo la identificación del receptor. El registro estará disponible para inspecciones de la autoridad. Para residuos peligrosos, la industria deberá cumplir las condiciones y restricciones del anexo 15 en el presente reglamento. El 87. No, está bien el 86. Entonces, la transferencia es el mero hecho de que ya nosotros tenemos el almacenamiento adecuado para el tipo de residuo, ¿ya? Y vamos a transferir de ese almacenamiento que tenemos, vamos a transferir a una empresa o una entidad terciaria que se encargue de la disposición, aprovechamiento, reciclaje de estos residuos, ¿ya? Entonces, como dice el inciso A, es para residuos no peligrosos que la industria deberá llevar un registro por tipo y volumen, incluyendo la identificación del receptor. El registro estará disponible para inspección de la autoridad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen residuos no peligrosos en la industria, ¿cómo van a verificarlo? ¿Cómo ustedes le van a demostrar que sí tienen un contrato con alguien que sí se lo está recogiendo este tipo de residuos? A ver, ¿quién me puede decir? Sencillísimo, ¿está? ¿Cómo pueden demostrar? Con su licencia ambiental del operador. Ya puede ser la licencia del operador, pero ¿qué? ¿Hay algo que sí o sí les llega mensualmente a la industria? La tasa de servicio de De aseo recolección de residuos urbano, sólidos, de aseo urbano. exactamente, aseo urbano. Entonces ustedes simplemente con la factura de luz, que ahí le llega, ¿no?, la tasa de servicio de aseo urbano, ustedes con eso cumplen, porque están demostrando, o sea, si hablando en el caso hipotético de que están generando solo residuos asimilables a domiciliarios en la industria por los operarios, entonces ustedes están demostrando que sí están entregando al operador privado, que sería EMACRU, ese tipo de residuos no peligrosos, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Por favor. Luego, para los residuos peligrosos, dice, la industria deberá cumplir las condiciones y restricciones del anexo 15 del presente reglamento. Por favor, nos vamos yendo al anexo 15 para tener en cuenta qué es lo que indica. Está en la página 370. 370, por favor. ¿Ya? Entonces, a ver. Montaño, Hidalgo, si puedes leer al anexo 15. Sí.
Ya, listo. Muy bien. Entonces, todos esos puntos, esos criterios que indica el anexo 15, tienen que tenerlo en cuenta también dentro de su licencia, ¿ya? Si ustedes están hablando de residuos peligrosos que están generando, tienen que tomar en cuenta el anexo 15 y saber el procedimiento que van a hacer para la transferencia y disposición final, o si va a haber aprovechamiento, reciclaje de este tipo de residuos, pero todo lo tienen que especificar e indicar qué se está haciendo, con quién y cómo se va a demostrar. Ahí ya le está indicando, ¿no? Recibos de transferencia, dos tipos de... Tanto, o sea, tiene que estar firmado tanto el que entrega como el que recibe, así como también tienen que tener el contrato para residuos especiales o peligrosos, mejor dicho, de esta transferencia, ¿no? Que se está haciendo. Normalmente Ecofi, por ejemplo, Ecofi SRL, que es una empresa que realiza esta recolección y transferencia de estos residuos, les presenta a ustedes el contrato. Ahí indica el contrato, el costo que está haciendo por el recojo mensual o todo eso que va a cobrar. Eso ustedes lo pueden mostrar como garantía, ¿no? De que sí lo están haciendo. Pero anualmente ese contrato se tiene que renovar y tienen que estar mostrándolo cada año con sus informes ambientales anuales, ¿ya? Entonces todo eso se tiene que cumplir, se cumple, ¿ya? Artículo 87, disposición final. Por si acaso, queda un minuto y medio, pero da creo para leer. Barriga Orquieta, si lo puede leer. Vuelven a entrar al mismo enlace ya, si es que se corta. Hasta mientras que lea, por favor, Barriga, la disposición final. Disposición final. La disposición final de los residuos sólidos industriales. La industria deberá realizar la gestión externa de la siguiente manera. Inciso A. La industria deberá realizar la entrega de sus residuos a operadores autorizados, la misma que estará sujeta a reglamentos específicos para los operadores de los residuos sólidos. Inciso B. Si la industria participa en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final, deberá cumplir con la reglamentación específica para operadores de residuos sólidos para todas estas fases. Ya. Entonces, ahorita se va a acabar, por favor, entran al mismo enlace y vamos terminando con los últimos artículos, ya que es la contaminación del suelo.
Ya. Entonces, prosiguiendo con el apartado de contaminación de suelo. Esto ya es lo último. Quedan 3 artículos para terminar. A ver, Lino Merida, por favor, si puedes leer el artículo 88. ¿Ya? La industria es responsable por la contaminación de responsabilidad. La industria es responsable por la contaminación de los suelos y subsuelos, de sus predios y colindancias que puedan resultar de, inciso A, el almacenamiento inadecuado de materias primas, insumos, productos y residuos. Inciso B, el vertido y o derrame de sustancia. Inciso C, la disposición y acumulación de partículas suspendidas. Ya. Entonces, el artículo queda clarísimo, ¿no? Que la industria sí o sí va a ser responsable de la contaminación de suelos o subsuelos que se tengan en la zona. Entonces, ¿esto cómo lo va a generar? Por un inadecuado almacenamiento de las materias primas, insumos, productos y residuos que genera la industria o tenga la industria, el vertido y o derrame de sustancias en el suelo, que es sumamente contaminante dependiendo de la cantidad de sustancias que sea la que se está derramando, se esté liberando, y la disposición y acumulación de partículas suspendidas, ¿ya? Entonces, todos estos criterios ustedes también los tienen que tomar en cuenta como responsabilidad dentro de la industria. ¿Ya? Tienen que tener por eso el punto de residuos sólidos, tanto como el almacenamiento de los residuos, así también como el correcto almacenamiento de la materia prima que llega y de los envases y de los insumos, y materiales que se ocupa para los procesos productivos, también lo tienen que tener adecuadamente almacenado, ¿ya? Todo tiene que estar en buen orden. Todo se toma en cuenta, ¿ya? Entonces, por eso el área en distintas industrias está el área de galpones, ¿cómo se llama esto? A lo que hacen. Ayrton, una consulta. Dime. El inciso C que habla sobre la acumulación de partículas suspendidas, ¿se refiere a lo que se acumula en una planta de tratamiento de atmosférica o de agua? Más que todo, las partículas que puedas generar, la deposición y acumulación de las partículas suspendidas que puedas generar en tu industria, digamos. No sé si me dejan ¿Un entender. ejemplo lo podrías dar? Camiones que entran y salen, ¿ya? Entran y salen tanto para la descarga, la recepción de materia prima, el envío de los productos. Entonces, toda esa generación de partículas suspendidas también tendrías que considerarla, ¿no? O así Pero también mismo la captación de estas partículas, o inclusive ir a dejarlas, ¿no? Todos tus contaminantes en otro tipo de suelo, ¿no? Ir a vertirlos en otro lado, de forma ilegal, que la verdad es que la mayoría lo hacen. Los laboratorios lo hacen. ¿Me dejas entender más o menos? Sí, es que hay como una confusión porque por lo general partículas suspendidas se refieren, ¿no?, a contaminación atmosférica o hídrica, digamos, ¿no? Claro. Es que esto lo ves desde el punto... Claro, te entiendo. Pero más que todo, verlo ahorita desde el punto del suelo nomás. ¿Ya? Acordate que la materia... A ver, las partículas suspendidas que está generando son del suelo. ¿Ya? Porque acordate, después está el PM10, el PM5, el PM2.5, pero eso también son de gases de combustión, el PST y todo eso. ¿Ya? Entonces hay un apartado de calidad de aire que es verdad, que como corresponde, y otro como es este, ¿no? Deposición y acumulación de partículas suspendidas. Muy bien. El artículo 89, a ver... Huanca Espejo. Si lo puede leer, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí.
Es que estaba mal mi micrófono. Los esfuerzos de la industria estarán dirigidos a construir y o condicionar la superficie de suelos de almacenamiento de acuerdo a normas vigentes. B. Manejar y mantener adecuadamente los sistemas de transporte, procesos y almacenamiento. Y C. Evitar el vertido de sustancias que puedan afectar negativamente la calidad de los suelos y de los acuíferos. Ya. Entonces, a ver, con los esfuerzos, como siempre les decía, ¿no? Lo mismo, lo de los objetivos del RACIM. Entonces, estos son los esfuerzos que tiene que complementar la industria para cumplir estos objetivos, ¿no? Del RACIM, del reglamento. Entonces, lo primordial, ¿no? Construir y acondicionar las superficies de suelos, de almacenamiento, de acuerdo a normas vigentes, y si se debe manejar y mantener adecuadamente los sistemas de transporte, procesos y almacenamiento, y si eso se debe evitar el vertido de sustancias que puedan afectar negativamente la calidad del suelo y de los acuíferos, ¿ya? Entonces, es sumamente importante tener en cuenta eso. Yo también les indicaba, ¿no? De los acuíferos, en el EPCA, si no me equivoco, fue cuando les dije lo del abatimiento de las aguas freáticas, que corresponde al hecho de que Santa Cruz es una tierra en la cual a 6 o 10 metros de profundidad se puede encontrar agua. Entonces, imagínense si ustedes hacen este tipo de vertido de sustancias que puedan contaminar al suelo, no solo va a contaminar el suelo, también, sino el agua limpia que se tiene debajo, ¿no? Que se está circulando, que está circulando por abajo. Entonces, esos son uno de los principales criterios que ustedes tienen que tener, ¿no? Conjunto al suelo, porque abajo del suelo hay agua. Así que está relacionado todo, indispensablemente. Después dice, estos esfuerzos de la industria deberán reflejarse en los planes de manejo ambiental, informes ambientales anuales, renovación de formularios RAE. Los esfuerzos de las industrias se evalúan a través del sistema de evaluación y revelación de información SERI, que como les digo, el SERI hasta ahorita, ¿no? No lo he visto nunca. ¿Alguna duda? A lo que se refiere, Ayrton, de las normas vigentes para almacenamiento, ¿cuál sería? ¿O hay alguna específica? ¿En qué Para punto? almacenamiento de los residuos, el inciso A del artículo 89. Construir y acondicionar la superficie de los suelos de almacenamiento de acuerdo a las normas vigentes. Sería la 755 nomás, sería la más, o buscar en la GNB si hay alguna que referencia a superficies de suelos de almacenamiento. O sea, es que va a depender mucho. En el sentido de que, por ejemplo, si tenés para residuos sólidos, hay una NB para residuos sólidos y el almacenamiento de las mismas, ¿ya? Que tenés que tener en cuenta. Así igual vas a tener que tener en cuenta otro tipo de criterios para, o sea, no vas a poder ocupar ese mismo criterio, digamos, del almacenamiento de sustancias peligrosas para el almacenamiento de tu materia prima, ¿ya? O para el almacenamiento de materiales e insumos. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Tener en cuenta el criterio que vas a utilizar y para construir y acondicionar la superficie, ¿ya? Si vas a tener que colocar una capa impermeable debajo de la construcción, donde estás almacenando sustancias peligrosas para evitar que si hay un derrame en el suelo o en el piso, no transfiera al suelo. ¿Qué tipo de capa vas a utilizar impermeable? Hay que tener muchos criterios en ese punto. Es lo que ¿cómo se llama esto? En el complejo de tratamiento, en lo que era Normandía, se utiliza pues una geomembrana, ¿no? Para evitar la filtración del lixiviado al suelo.
Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Se tienen que tener en cuenta todos esos criterios, ya sean sustancias peligrosas, no sean sustancias peligrosas, pero se tiene que tomar en cuenta los residuos que vas a generar, tanto sólidos, líquidos, gaseosos y todo lo demás que pueden afectar al suelo. Y cómo vas a condicionar esas áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, volviendo al punto atrás de lo de vertidos al inciso, al 88, al artículo 88, en lo que decía el inciso B, el vertido o derrame de sustancia o el almacenamiento inadecuado o la deposición y acumulación de partículas suspendidas corresponde, ¿no? Entonces, es eso justamente, adecuar todo eso, optimizarlo, utilizar de acuerdo a normas vigentes, tener las condiciones o acondicionar adecuadamente todas las áreas, ¿ya? Que se va a tener en la industria. Mantenerlo todo en orden. Mantenerlo todo en orden. ¿Ya? Eso es algo primordial y es un poco complicado hacerlo, pero sí se puede, ¿no? Sí se tiene. ¿Alguna duda? ¿Dudas, por favor? Bueno, terminando con el artículo 90 de limpieza y restauración. Este indica, a ver, que voy a leerlo yo, ¿ya? Cuando la instancia ambiental del gobierno municipal identifique a una industria como responsable del vertido de sustancias que pueden afectar negativamente la calidad de los suelos y de los acuíferos, la industria estará obligada a realizar las operaciones de limpieza y restauración en la forma y plazos que determine la instancia ambiental del gobierno municipal, ¿ya? Entonces, esto hace referencia a que si el municipio te identifica o se entera o sospecha o comprueba de que la industria está realizando este tipo de impactos, ¿no? Está vertiendo sustancias o contaminando los suelos, los acuíferos también. Entonces la industria va a estar obligada a realizar operaciones de limpieza y restauración en formas y plazos que determine el gobierno municipal, ¿no? Entonces van a tener que realizar un tipo de tratamiento de esos suelos. No sé si han escuchado el famoso land farming. Van a tener que aplicar land farming si corresponde. Normalmente se utiliza land farming cuando hay un derrame de hidrocarburos, ¿no? Cuando hay derrame de hidrocarburos sobre el suelo, se utiliza land farming o otro tipo, ya sea cualquier cosa que con lo que se pueda tratar el suelo para recuperarlo, ¿no? Aunque normalmente, no sé si saben también ustedes que el tratamiento y tal vez, no sé, como la restauración de estos tipos de suelos conlleva muchos recursos. Es muy caro normalmente. Entonces, para evitar llegar a este punto de utilizar tecnologías o qué sé yo, aditivos o sustancias químicas o algún proceso que logre en verdad la limpieza y la restauración de esos suelos, justamente está lo que es el punto de prevención y es lo que normalmente, eso es lo que consisten los reglamentos, ¿ya? La ley, prevenir estas contingencias, estos peligros, estos impactos. Entonces, ustedes lo que hacen cuando están presentando una licencia ambiental es prevenir los impactos, porque es lo primordial. Una vez que ya tienen ustedes el impacto generado, ya contaminaron el suelo, ya contaminaron las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Entonces, tratar ese tipo de suelos y ese tipo de aguas contaminadas va a ser un costo difícil y grande y complicado. Entonces, el principal punto de las leyes que se tienen o de los reglamentos es la prevención y eso lo van a ver siempre, ¿ya? La prevención es lo más importante. Así que esa es la idea, ¿ya? De todo. Prevenir. Por eso les indica los esfuerzos que tiene que tener la industria, las responsabilidades con las cuales cuenta en cada apartado, ¿no? Ya sea aire, ruido, agua, suelo,
Residuos sólidos, sustancias peligrosas. Muy bien. Ayrton, Dime. en el caso que el municipio esté haciendo, obligando a la industria que restaure este tipo de problemas, ¿da parte a la gobernación o se encarga Claro, ellos mismos? claro. Sí o sí tienen que dar parte a la gobernación. Tienen que ¿Y la indicar qué gobernación? es lo que pasó, porque el municipio solo puede... El municipio es el ente observador, ¿ya? El que sanciona y le va a poner la multa es la gober. El municipio solo puede observar. El municipio no puede cerrar una industria, el municipio no puede multar una industria, el municipio no puede hacer nada con dinero. El municipio solo controla las industrias. Hubo un famoso caso, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la industria, que el municipio, o sea, resulta ser que, por decirle, creo que era por la villa o por allá, todavía fue la ingeniera Mariana que lo llevó a ese caso. Resulta ser que los vecinos se quejaron de que una industria tanto generaba aguas residuales o efluentes industriales, mejor dicho, y los vertía a la calle, ¿ya? Y las aguas olían hediondas y todo, estaban contaminando el suelo y aquí y allá. Entonces el municipio, ya venía tiempo, ¿no? Entonces el municipio, ¿qué hizo? Roy fue con la televisión y le cerró la industria a la dueña. Entonces, para su desgracia, se puede decir del municipio, la industria le metió una contradenuncia, ¿ya? Por daños y perjuicios, porque se atribuyó acciones que no le corresponden al municipio. Lo que debió haber hecho el municipio es levantar una inspección en la industria, ir a inspeccionar, ver qué está pasando y pasar ese informe a la gobernación. Ahora, ¿qué pasa con la inspección? Que cuando se va a hacer una inspección, el municipio no llega nomás así a entrar y decir, vengo a inspeccionar su industria. Le informa con 24 horas de anticipación que va a ir a ver su industria. Entonces, la unidad industrial tiene 24 horas para tapar todo lo malo que están haciendo, o más o menos lo que pueda ser sancionado, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Las infracciones las cobra la gobernación. El famoso 3 por 1000 lo cobra la gobernación. El municipio no agarra plata, ¿ya? El municipio no agarra plata. Entonces, eso ya lo van a ver en la próxima clase con la ingeniera, que les va a explicar lo que son los tipos de inspecciones que hay, cómo se elabora. La ingeniera, por si acaso, fue en la gobernación, antes que se separe la gober del municipio para hacerlo el RACIM y el RPCA. La ingeniera hacía inspecciones, así que ella sabe todo, van a escuchar todo las formas o estrategias tanto de las industrias como de los inspectores, ¿no? Porque es algo que se llevan ambas partes, ¿ya? Así como la industria, o sea, así como el inspector revisa toda la industria, también la industria tiene el derecho de juzgar el criterio del inspector. Hay un pequeño apartado para ese punto y ya lo van a ver con ella. Ella les va a comentar con más detalles y más cosas y más ejemplos que ella ya ha visto, ¿ya? Ella ya ha trabajado en esa área. Entonces, eso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Pregunta? Entonces, Ayrton, en conclusión, la gobernación sí puede solicitar, como dice el artículo, o obligar a hacer, ¿cómo se dice? Hacer las acciones de remediación, pero no multas. No, ajá, exactamente. O sea, ¿qué va a hacer la gobernación? O sea, diré el municipio. Va a agarrar y va a inspeccionar primero, porque primero tiene que verificar, no puede ir así nomás y decir, usted está contaminando, nada, tiene que verificar. ¿Cómo va a verificar? Análisis de suelo, de agua, de aire, lo que corresponda, digamos, ¿no? De ahí, una vez que ya tenga las pruebas suficientes, va a agarrar y va a levantar una infracción con la gobernación,
y la gobernación es la que le va a meter, ¿no? La que va a cobrar. Pero no puede agarrar directamente el municipio y atribuirse cosas o acciones que no le competen, ¿no? Espejo Padilla, ¿no se levantó la mano? Fue un error. Ah, ya. Eso más que todo. ¿Está clara tu duda, Cuellar, o Sí, sí, está claro. Gracias. Flores Calzadilla? Creo que querías hablar. No, solo era el municipio entonces debe informar 24 horas antes cuando va a ir a hacer seguimiento. En caso de la inspección, en caso de la gobernación también puede hacer inspección, ¿no es cierto? A ver, sí puede, pero hay a ver, ¿cómo les explico? Hay como una jerarquía de autoridades, ¿ya? Primero viene el municipio, luego viene la gobernación, luego la nacional, bueno, después viene la sectorial, luego la nacional y así sucesivamente, ¿no? La jerarquía. Entonces, ¿qué sucede cuando ocurre alguna contingencia en una industria y la industria no ha informado? La industria tiene, eso también se lo va a indicar la ingeniera en la próxima clase, no nos adelantemos, ¿ya? Ella le va a explicar bien a Lujo. Pero la industria tiene que informar en un plazo de 24 a 48 horas de la contingencia que tuvieron. Y la entidad o la autoridad, mejor dicho, más cercana o próxima a la industria es la encargada de ir a hacer la inspección. Entonces, siempre las autoridades, si se dan cuenta, van a ser el municipio, porque es lo más cercano que van a tener. Imagínense si ustedes están en Valle Grande y ahí hay una industria que está operando y hay una contingencia, no van a venir pues aquí la gobernación va a ir a hacerle una inspección, digamos, ¿no? Va a ir al municipio de Valle Grande a verificar qué es lo que está, o mejor dicho, el municipio de Manuel María Caballero, porque Valle Grande es el municipio de Valle Grande, o Manuel María Caballero, que corresponda, va a ir a hacerle la inspección, el seguimiento y lo que corresponda ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? La autoridad más próxima a la contingencia es la que le hace la inspección. Por eso siempre tienden a ser los municipios están ahí. Entonces, acuérdense simplemente y tengan en cuenta eso de que los municipios son el ente que fiscaliza e inspecciona. Solo hacen eso. Solo hacen eso. Solo fiscalizan, inspeccionan que todo esté bien, que la industria estén con licencia dentro de su área correspondiente, qué sé yo, que todas cuenten con licencia, que todas estén bien reguladas, que todas su PMA, las medidas que están dentro de su licencia se estén cumpliendo, si hay contingencias está registrado todas las contingencias y todo lo demás, ¿ya? Gutiérrez, apunte, ¿algo que decir? Ya. Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor, pregunten, sin miedo? En todo caso, como les digo, la próxima clase la ingeniera va a pasar del punto de inspecciones y le va a hablar más claramente de esto. Podemos leer si quieren, o sea, por mí pasarle las clases de inspección, que está ahí también es así, y proseguir, pero ella se lo va a explicar mucho mejor que Ana. Ella se va a dar el lujo de darle ejemplos de cosas que ha vivido y a lugares donde ha hecho inspecciones, ¿ya? Entonces, eso yo creo que va a ser por hoy. Vayan estudiando porque ya se va a acabar, ya avanzaron